En Honduras, más de 40 personas muertas en una reyerta y un incendio en un centro penitenciario de mujeres. La Fiscalía informa que la mayoría de víctimas están calcinadas mientras avanza el levantamiento de cadáveres. Continúa la búsqueda contrarreloj en el norte del Océano Atlántico. Estados Unidos y Canadá buscan el submarino turístico que desapareció el domingo cuando se dirigía a las ruinas del Titanic. La nave, con 5 viajeros, se quedaría sin oxígeno en menos de 40 horas. Hoy, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Una jornada para visibilizar la falta de derechos de las cerca de 110 millones de personas que se han visto forzadas a dejar sus casas. De acuerdo con UNICEF, 43 millones de menores tuvieron que huir de sus hogares por la fuerza para finales de 2022. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarles. Abrimos esta edición informativa en Honduras, donde este martes más de 40 personas han muerto en una reyerta y en un incendio en un centro penitenciario femenino. El portavoz del Ministerio Público informó a la prensa que la mayoría de las víctimas están calcinadas y que la cifra final de fallecidas se conocerá cuando se levanten todos los cadáveres. Ampliaremos esta información a lo largo de la tarde. Pasamos ahora a Colombia, donde miles de personas convocadas por la oposición de derechas salieron este martes a las calles del país para manifestarse en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. La manifestación se hizo llamar la Marcha de la Mayoría y avanzó con consignas como "No a las Petro-reformas". Los manifestantes rechazan una serie de reformas económicas y sociales presentadas por el Ejecutivo. Y es que después de romper sus alianzas en el gabinete, Petro no cuenta con la mayoría necesaria en el Congreso para impulsar sus reformas laborales, de salud y de pensiones. Pasamos ahora al Océano Atlántico, porque ahí distintas agencias de Estados Unidos y de Canadá buscan a contrarreloj un submarino turístico con 5 personas a bordo que desapareció el domingo mientras se dirigía a las ruinas del Titanic. Este martes, Francia se sumó a las labores de búsqueda, mientras los últimos reportes señalan que en el interior de la nave quedan menos de 40 horas de oxígeno. Entonces, antes que nada, es una estimación, ¿verdad? Porque sabemos por los datos que estábamos usando como punto de partida de 96 horas. Sabemos que en este punto estamos aproximadamente en 40-41 horas. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para efectuar un rescate. Nuevamente dependerá de si el ROV encuentra algo, dependerá de lo que encuentren, lo que debe ser, qué pasos deben tomarse a continuación. Y realmente eso es para que los expertos dentro del Comando Unificado le echen un vistazo y luego decidan cuál es el mejor curso de acción. Esta búsqueda centra la atención mediática internacional. Por eso, una exploradora y amiga de uno de los tripulantes compartió sus pensamientos con la agencia Reuters. Escuchemos. Bueno, estoy nerviosa. Estoy enferma del estómago con los nervios. Estoy aterrorizada. Estoy ansiosa. No estoy durmiendo en este momento. Solo espero buenas noticias. Cada segundo, cada minuto se siente como horas y estamos perdiendo tiempo. Estamos perdiendo la oportunidad de encontrarlos vivos. La última vez que hablé con Amish, casualmente escribió que estaba camino al Titanic y que estaba esperando la ventana climática perfecta. Y yo, de una manera igualmente casual, solo respondí "buena suerte, Amish". Y lo dejé así porque él siempre estaba explorando y no consideré que este tipo de expedición sería tan peligrosa como resultó ser. Y previamente, desde Nueva York, Mamen Sala nos explicó qué factores dificultan la búsqueda. Sí, entre las dificultades estaría, como decías, la falta de oxígeno, que se está acabando poco a poco, pero también se enfrentan pues a la meteorología, al estado del mar, al hecho de que durante la noche no hay luz y eso dificulta las tareas de búsqueda y de un posible rescate. Y luego además también hay que tener en cuenta que estamos hablando de aguas a muy baja temperatura en una zona muy remota que se encuentra a 500 kilómetros de la costa y eso también está complicando, supone algún tipo de
reto a la hora de recuperar este submarino hundido. Además, también no está confirmado que el sumergible contara con uno de estos dispositivos auditivos que avisa a los rescatistas de dónde estaría el submarino, y eso también hace que todo sea mucho más complicado. Continuamos en Estados Unidos porque allí, por un lado, la imagen de Donald Trump sentado en el banquillo de los acusados podría llegar antes de lo esperado. Y es que la jueza de instrucción del caso de los documentos clasificados de Mar-a-Lago ha fijado el 14 de agosto como fecha provisional para el inicio del juicio. Mientras, en otras noticias, Hunter Biden, hijo del actual presidente Joe Biden, se declaró culpable de 3 delitos menores. Cristóbal Vázquez nos amplía desde Washington. Los abogados de Hunter Biden entregaron toda la documentación necesaria para llegar a este acuerdo legal en el que el hijo del presidente se declararía culpable por haber reportado incorrectamente en 2 ocasiones sus declaraciones de impuestos, y también se llegaría a un acuerdo en el que Hunter Biden aceptaría haber adquirido un arma a pesar de tener vicios de drogas, concretamente de su adicción a la cocaína. En el 2018, Hunter Biden habría adquirido un arma y habría dicho que no tenía adicción a la cocaína, pero después reveló que sí tenía la adicción. Esta arma simplemente había sido adquirida durante 2 semanas. Sin embargo, pues quiere hacerse responsable, según los abogados de Hunter Biden. Él quiere hacerse responsable de estos hechos. Los abogados también dicen que tras llegar a este acuerdo legal se limpiaría y entraría en paz Hunter Biden con la justicia después de estas investigaciones financieras que empezaron desde el 2018. Al respecto, el expresidente Donald Trump en su red social Truth Social dijo que este era una prueba más de que la justicia estaba quebrada en este país, porque este tipo de acuerdos legales simplemente limpiaban los años, los cientos de años de crímenes y responsabilidad criminal que tiene la familia Biden por las finanzas y por haber supuestamente hecho negocios con grandes conglomerados de empresas ucranianas y chinas que terminaron financiando la campaña de Joe Biden a la presidencia. Por otro lado, los congresistas en la Cámara de Representantes dijeron que esto simplemente era una palmada en la mano de Hunter Biden y que su investigación iba a seguir hasta esclarecer las finanzas del presidente Joe Biden y de su hijo Hunter Biden, teniendo en cuenta que este argumento fue usado repetidamente por los republicanos en las últimas elecciones, los computadores de Hunter Biden y su relación con grandes conglomerados económicos ucranianos y chinos. Pasamos a Francia porque, en el marco de 2 investigaciones de corrupción, la policía financiera registró varias sedes relacionadas con la organización de los Juegos Olímpicos de 2024. Nuestra periodista Erika Olavarría nos amplía desde París. La Policía Financiera de Francia allanó hoy los locales del comité que organiza los Juegos Olímpicos de París 2024, pero también de Solideo, la empresa pública encargada de entregar las licitaciones de los distintos trabajos y obras de las instalaciones que serán ocupadas en estos Juegos Olímpicos. Estas investigaciones y este allanamiento está autorizado por 2 justamente investigaciones que lleva la Policía Financiera, una del año 2017 y otra del año 2021, en que sospecha a ambas instituciones de conflicto de interés, de desvío de fondos públicos, favoritismo y sospecha de favoritismo. No es el único escándalo que rodea estos Juegos Olímpicos. En mayo renunció la presidenta del Comité Olímpico francés por luchas y guerras internas, y hoy también 10 trabajadores extranjeros, pero legalmente instalados en Francia, que trabajan en las obras de los Juegos Olímpicos, denunciaron ante la Inspección del Trabajo a los grandes grupos de la construcción por malas condiciones de trabajo y presión. Ellos dicen: París no es mejor que Qatar, en referencia al organizador del Mundial 2022. Ya desde comienzos de año hemos escuchado las voces de varios trabajadores inmigrantes sin documentación en Francia que se quejan de las condiciones de trabajo y de las presiones sufridas por parte de estos empresarios.
Cambiamos de tema porque hoy, 20 de junio, se conmemora el Día Mundial del Refugiado y las cifras del desplazamiento forzado alcanzan niveles récord en el mundo. Según registros de la ONU, el número total de refugiados y desplazados en el mundo se acerca a los 110 millones. De esa cifra, 35,3 millones de personas son refugiadas, es decir, han cruzado una frontera internacional, mientras que 62,5 millones son desplazadas internas, es decir, continúan dentro de sus países de origen. Siria, Ucrania y Afganistán están entre las nacionalidades que más buscan protección fuera de sus países. Andrés Triviño nos hace un repaso por las zonas más afectadas. Más de 108 millones de personas se encuentran refugiadas o desplazadas en el mundo, según ACNUR, siendo la violencia, las violaciones a los derechos humanos y el cambio climático las causas principales de estas cifras que marcan el Día Mundial del Refugiado, este 20 de junio. Sudán es uno de los puntos críticos en lo que va de 2023, luego de más de 2 meses de conflicto. Hoy hemos cruzado la barrera del medio millón de refugiados procedentes de Sudán desde el inicio del conflicto el 15 de abril. Medio millón de nuevos refugiados en África, que ya es el continente que cuenta con tantos refugiados y desplazados. Esto es doloroso. Pero la ruta que más preocupa es la del Mediterráneo, utilizada por redes de traficantes de personas que se aprovechan del desespero de los migrantes para huir de África. Como sucedió el pasado 14 de junio, cuando una embarcación con unos 750 navegantes naufragó en aguas griegas. No hay ninguna persona que deje su hogar, que deje su familia, que deje sus amigos, lo abandone todo y se ponga en marcha si no es porque en el lugar de origen la situación es muy complicada. Evidentemente tenemos que trabajar sobre el origen, sino que hay que preservar la dignidad de las personas y para ello no puede ser que las personas se tengan que poner en manos de mafias para huir de ese lugar de origen. El campo de refugiados más poblado del mundo se encuentra en Bangladesh. Se trata de más de medio millón de musulmanes de la minoría rohingya que se encuentran hacinados, huyendo de la represión militar de Myanmar, luego de denunciar asesinatos masivos y violaciones. El 76% de los refugiados llegan a países de renta media y baja, siendo Turquía, Irán y Colombia los que mayor cantidad de personas acogieron en 2022. Mientras que Ucrania registra uno de los éxodos migratorios más preocupantes, registrando más de 8 millones de refugiados tan solo en Europa. Más de 40 multinacionales han anunciado que contratarán a más de 250.000 refugiados alrededor del mundo para contribuir con su bienestar en los lugares de destino. En otras noticias, las autoridades de India iniciaron una investigación a raíz de las revelaciones de la prensa local que señalan que 100 personas han muerto en medio de la ola de calor que atraviesa el norte del país. Juan Pablo Lucumí tiene más detalles. Decenas de muertes presuntamente causadas por el calor alertan a las autoridades de India. En los estados norteños de Uttar Pradesh y Bihar, los directivos de las entidades sanitarias iniciaron una investigación y desplegaron planes de emergencia para evitar más decesos. Pero pese a que el principal llamado a los ciudadanos ha sido no salir de sus casas, muchos continúan sus labores diarias al aire libre. Hace mucho calor desde esta mañana y la temperatura está alcanzando los 42 a 43 grados centígrados. El clima cálido provoca sudor y la piel se vuelve pegajosa. También tenemos dificultades en los paseos matutinos. Antes veníamos a las 5 de la mañana y no solía calentar tanto, pero ahora a esa hora parece que tuviéramos un sol de mediodía. Este martes el Ministerio de Salud reunió a los directivos de su cartera y dio a conocer el plan de prevención en el que se incluye el envío de un equipo con funcionarios de gestión de desastres y del Departamento Meteorológico, una orden a los centros de salud para que den prioridad a los pacientes con síntomas como fiebre, vómito, dolor abdominal o diarrea, y para las UCIs la exigencia de tener separadas 3 o 4 camas para estos pacientes. Sin embargo, mientras se intenta lidiar con los fuertes rayos del sol, según las autoridades, los peores días todavía están por venir. Algunas partes de Uttar Pradesh experimentarán una ola de calor cuando las temperaturas aumenten 45 grados por encima de lo normal en los próximos días.
La ONU ha estimado que el segundo trimestre del año suele ser el más caluroso en varios países del continente asiático. El organismo también estimó que los últimos 8 años han sido los más calurosos en la historia del planeta, con Europa Occidental, Medio Oriente, Asia Central y el noreste de África como los principales afectados. Gracias por su atención. Hasta aquí las noticias.